Estamos en vivo. Bien, buenos días a todas y todos. Es un placer estar compartiendo esta ceremonia de celebración del 10º aniversario de la creación de la carrera. Para mí es muy importante resaltar lo que significan los estudios de ciencia política en los países de América Latina. Son estudios que fueron largamente postergados, desgraciadamente. Si uno analiza el panorama regional, va a observar que en realidad en muchos de nuestros países estas carreras fueron inauguradas en los últimos 30, 40 años. Hubo dos países que se adelantaron en ese terreno, que fueron México principalmente. México ha sido el pionero en el desarrollo de los estudios de ciencia política, ¿verdad? Ellos tienen una facultad de ciencias políticas y sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya arranca en los años 40. O sea, y para los 50 habían establecido una primera red de posgrados y de estudios avanzados en ciencia política. Y después el otro país en donde empezó a desarrollarse esta construcción de carreras de ciencia política fue Brasil. Pero ese proceso fue interrumpido por el golpe militar del 64 y quedó muy aplanado y recién retoma fuerza a partir del año 1985. Nosotros acá en la Argentina, las carreras de ciencia política estuvieron siempre, o los estudios de ciencia política, estuvieron siempre sometidos a los dictados de las facultades de Derecho, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, como en la Universidad de La Plata. Había algunos cursos de ciencia política, pero en lo esencial eran cursos que se daban al interior de la Facultad de Derecho. Y por lo tanto los enfoques, ¿verdad?, que se utilizaban eran enfoques eminentemente juridicistas. Ver un poco, descifrar la problemática política a partir de los códigos, las leyes, el marco institucional. Y esto recién se resuelve, igual que en Brasil, en el año 1985. Recién ahí se crea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires la carrera de Ciencia Política. Como tal, una carrera de 5 años. Para que vean ustedes lo difícil que fue todo este proceso, mismo en el caso de Flaxo, que como ustedes saben, Flaxo se crea en el año 1957, es una creación de la UNESCO, que instala su primera facultad de estudios sociológicos en Santiago de Chile en el año 1958, pero recién, casi 10 años más tarde, al finalizar el año 67, 1967, Flaxo abriría una carrera de ciencia política. O sea que curiosamente estamos en casi todos nuestros países enfrentándonos a una situación en donde lo que sin ninguna duda constituye el corpus teórico más antiguo de todo el universo de las ciencias sociales, solo comparable con historia, y ambas nacieron en la Grecia clásica, ¿verdad? Tucídides y Herodoto, digamos, como los grandes primeros historiadores que definen de alguna manera la historia como una disciplina. Y por supuesto, Platón, como discípulo de Sócrates, y Aristóteles, que son los que definen ya lo que es la ciencia política. O sea, acá tenemos una paradoja. Fue la primera de las ciencias sociales, junto con la historia,
mucho antes que la sociología, que la economía, que la antropología, que el conjunto de las ciencias sociales. Y sin embargo, diríamos que fue la última en lograr una institucionalización, en instalarse en los medios universitarios, no solamente de América Latina, de Europa y de Estados Unidos, producto de un conjunto de circunstancias por las cuales la ciencia política fue siempre absorbida, de alguna manera, dentro del campo del derecho, o en otros casos dentro del campo de la filosofía, como una rama inferior, la hermana menor, ¿verdad?, de la gran tradición filosófica occidental que se preocupaba por otras cuestiones y solo incidentalmente por la política. Todo esto cambió y un elemento fundamental del cambio fue el agotamiento de la tradición cultural europea en materia de ciencias sociales después de los años 30, con el advenimiento del fascismo en Italia, ¿verdad?, que había dado uno de los grandes pensadores políticos del siglo XX, estoy hablando de Wilfredo Pareto, nada menos. Y el agotamiento del pensamiento social también y político, o mejor dicho, el sometimiento de ese pensamiento político y social en Alemania, con el ascenso de Hitler, esa tradición europea queda muy desacreditada y después de la Segunda Guerra Mundial aparece un nuevo modelo de organización de los estudios sociales en Estados Unidos. El triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, junto con el triunfo de la Unión Soviética, naturalmente, que eran los grandes aliados, de alguna manera hizo que se trasladara el centro de gravedad cultural del mundo de las ciencias sociales en general de Europa a los Estados Unidos. Y en Estados Unidos se impuso una tradición de organización académica muy importante, que es una organización altamente compartimentalizada, ¿verdad?, que llevó entonces sí a construir carreras de ciencia política, carreras de sociología, carreras de antropología, carreras de psicología social, por supuesto carreras de economía que venían de antes, pero con un problema. Eso tuvo un legado tremendo. Y el legado fue que se fraccionó el campo de estudio, ¿verdad?, de la política, y se lo consideró en esas grandes tradiciones que surgen en Estados Unidos, básicamente a partir de los años 1950, se consideró a la política en su autonomía no como perspectiva autónoma de penetración en el estudio de la política, que es algo válido, sino una autonomía ontológica, que es un profundo error. O sea, considerar a la política como algo, una cosa, separada de otra cosa que se llamaba la economía, de otra cosa que se llamaba la sociedad, de otra cosa que se llamaba la cultura, y por supuesto totalmente desvinculada de otra cosa, y estoy hablando de cosas explícitamente y específicamente, intencionadamente, esta otra cosa que se llamaba la historia. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que tuvimos? Tuvimos en Estados Unidos un florecimiento de estudios que desde una perspectiva política estudiaban la política. Y departamentos de sociología que desde una perspectiva sociológica estudiaban a la sociedad, pero no estudiaban a la economía. Y departamentos que desde una perspectiva estrictamente economicista estudiaban a la economía, pero no estudiaban ni la sociedad ni la política. Y departamentos de economía que tampoco estudiaban la cultura, como si la cultura no fuese un elemento decisivo en la vida económica, absolutamente decisivo, desde tiempos inmemoriales. La cultura, digamos, penetra todos los aspectos de la vida social. Es imposible hacer un análisis de la economía
sino hacemos un análisis de la cultura que impacta sobre la vida económica y la cultura que desarrolla la misma economía. La economía desarrolla una tradición cultural propia, sectorial, pero esa tradición sectorial económica está articulada con una tradición cultural mucho más amplia, mucho más rica. La economía del Incario, por ejemplo, se puede entender solo en función de los estrictos criterios económicos de oferta y demanda, y etcétera, como se utilizan en las escuelas de economía, o tienen que ver con toda una cosmovisión que se produjo en el mundo inca, no solo en el Perú, el mundo inca llegó hasta el sur de Colombia y hasta el centro de Argentina y Chile, ¿verdad? Esa cultura era decisiva para entender el funcionamiento de la economía. Pero bueno, esta reorganización de la vida académica, que se produce a instancias de la aplicación del modelo norteamericano, evidentemente Estados Unidos, cuando absorbe la tradición que deja vacante Europa, producto de los autoritarismos de Mussolini, de Franco, de Hitler, de tantos otros dictadores que asolaron Europa en el periodo entre guerras, Estados Unidos adopta el modelo de ellos, de manera espontánea. No estoy diciendo que hay una intencionalidad malévola, ¿verdad? Pero lo cierto fue que terminaron organizando una serie de departamentos de ciencia política en donde básicamente se estudiaba la política desde una perspectiva política. Y se nos decía, yo soy un producto fallido, ¿verdad? Yo digo siempre de la Universidad de Harvard, porque allá, ¿qué nos enseñaba? Bueno, usted va a estudiar la política. Muy bien, ¿cómo estudia la política? Bueno, tiene que estudiar las instituciones políticas, la cultura política, los partidos políticos, la legislación partidaria, político-partidaria, la historia política. Pero ¿y el contexto? ¿Cómo puedo entender yo el funcionamiento de un proceso político al margen de la articulación de todos estos factores? De eso que en la tradición de Marx y de Engels se llama la totalidad, que ellos recuperan, ¿no es cierto?, esta idea de la totalidad, la recuperan fundamentalmente de la tradición filosófica alemana de Hegel. La idea de la totalidad y la idea de la dialéctica. ¿Cómo podemos? Y yo como estudiante me encontraba ya ante situaciones muy difíciles, me las veía muy mal, porque tenía que hacer una tesis doctoral, ¿verdad? Y el tema era la constitución del Estado oligárquico en la Argentina. Constitución y crisis, constitución, apogeo del Estado oligárquico y derrumbe. Esto en el periodo que va de 1880 a 1930. ¿Cómo hacía yo para entender eso al margen de cómo se insertaba la Argentina en el mundo de aquella época? Al margen de cuál era el modelo económico, ese modelo que Agustín Cueva llamó, un gran sociólogo ecuatoriano, fallecido hace casi 30 años, pero Agustín Cueva escribió un libro extraordinario, pequeño librito que les recomiendo mucho, se llama El desarrollo del capitalismo en América Latina. Él era ecuatoriano y él establece una serie de periodizaciones y habla del proceso de desarrollo oligárquico dependiente en América Latina. Y evidentemente se produjo un proceso. El caso de la Argentina fue un caso de un desarrollo extraordinario dentro de la dependencia. Pero yo no podía entender el proceso político argentino si al mismo tiempo no me analizaba, no me dedicaba a analizar profundamente la historia económica de la Argentina. ¿Cómo era que se había constituido la clase obrera? Bueno, ahí estaba el factor inmigratorio. ¿Pero por qué venía la inmigración? Bueno, la inmigración venía porque la llamada famosa conquista del desierto en la Argentina, que es un eufemismo para no hablar del exterminio de los pueblos originarios en las zonas sur de la región pampeana, había dejado un inmenso territorio de una fertilidad extraordinaria, pero no había población. Además, porque a diferencia de las poblaciones originarias en el mundo incaico,
los aborígenes que estaban ya más al sur, donde no había llegado el Incario, estamos hablando de lo que hoy sería el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, esa zona, eran pueblos aborígenes transhumantes, nómades, que no conocían la agricultura, o si la conocían no la practicaban, porque carecían de insumos para ello. Entonces, ¿cómo se solucionó el problema de la inexistencia de una masa indígena campesina que supiera labrar la tierra? Bueno, con la inmigración extranjera. Pero eso vino asociado con una creciente dependencia de ese nuevo país que es la Argentina, de las exportaciones hacia Europa. Y quienes recibían esas exportaciones, a su vez, hacían inversiones para facilitar ese flujo de las exportaciones, inversiones en ferrocarriles, en bancos, en comercio, en puertos. O sea que yo, al analizar el fenómeno del Estado oligárquico, tuve necesariamente, cuando me vi enfrentado ante la realidad de explicar un fenómeno, no tan solo de hablar de teoría política, sino de estudiar, hacer un análisis concreto, me di cuenta de que lo que me estaban enseñando en Harvard era un instrumental que apenas me servía para entender una parte de la realidad, pero que no me permitía captar el movimiento del conjunto. Y ahí fue cuando, ¿verdad?, yo me di cuenta, y después lo he escrito en muchos textos, de la necesidad de un análisis integrado. Un análisis en donde el estudio de la política se articulase con el estudio de la economía, de la sociedad y de la cultura y de las relaciones internacionales. Entonces, las carreras de ciencia política, cuando se crean en América Latina, como les digo, comienza este proceso fuerte a partir de mediados de los 80, se hacen aplicando el modelo americano, porque era el modelo que estaba más a mano, porque el modelo europeo ya había desaparecido. De hecho, hoy en Europa, lo que ustedes tienen, si van a estudiar ciencia política allá, va a ser una réplica del modelo americano. O sea, una carrera de ciencia política en donde se estudia la política desde la política, y por eso se habla de una crisis de la teoría, una crisis de la ciencia política. A ver, nosotros en Argentina y ustedes en el Perú, van a ser casi 40 años que estamos transitando hacia la democracia, ¿verdad? De hecho, el primer país que inicia el tránsito hacia la democracia en América Latina y el Perú, que ustedes comienzan, si no me acuerdo mal, a partir del año 1982, 1983, con Belaúnde Terry. Creo que ahí los estudiosos plantean el inicio de ese proceso, que luego se da un par de años después en la Argentina, y luego se da otro año más tarde en Brasil. En 1990 recién se produce el cambio en Chile, pero básicamente estamos hablando de procesos de transición. Claro, en las discusiones que se tenían en esos momentos, con grandes esperanzas, porque todos estábamos felices de que se cerrara la era del autoritarismo político en Latinoamérica, estábamos todos felices pensando que iba a ser una transición corta, porque además la idea de transición inevitablemente remite al tránsito de un lugar o de un momento a otro. Ahora, cuando el tránsito se extiende durante 40 años, quiere decir que no hay tal tránsito. Y quiere decir que nosotros, en realidad, iniciamos un camino en el proceso de democratización que tenía muy corto alcance, que no nos llevaba a lo que llamamos hoy, lo que yo he venido llamando desde hace mucho tiempo, pero hoy ya eso está reconocido, democracias consolidadas. ¿Qué quieren decir democracias consolidadas? Quiere decir democracias en donde hay una ciudadanía plena, una ciudadanía que tiene derechos sociales, económicos, aparte de derechos políticos, una ciudadanía que no solamente vota, sino que además recibe de parte del gobierno una serie de prestaciones sociales que son las que hacen a la buena vida.
Porque de nada vale votar cada 2 años, cada 3 o cada 4, si la situación de la sociedad en su conjunto permanece estancada en el tiempo y si los índices de desigualdad social, que son tan profundos en América Latina, no se modifican en un sentido positivo. Y la experiencia demuestra, ¿verdad?, que en realidad en nuestros países el proceso de democratización no logró, sino parcialmente y temporariamente, revertir las tendencias hacia una creciente desigualdad económica y social. Todo esto entonces obliga a que las carreras de ciencia política de alguna manera redefinan su objetivo y su estrategia de enseñanza, ¿verdad? Esto ha sido una lucha muy dura, porque se desarrollan muchos intereses corporativos de preservar, ¿verdad?, la ciencia política como un pequeño feudo, una pequeña finca, en donde estamos los politólogos, al lado está la finca de los sociólogos, más allá la finca de los historiadores, más allá la pequeña finca de los antropólogos, pero eso no nos ayuda a entender la realidad, porque nosotros tenemos además una figura señera fundamental en esta gran tradición filosófica política, que es la figura de Sócrates, que bebe la cicuta y se suicida manteniéndose fiel a su diagnóstico sobre aquello que estaba aquejando de una manera mortal a la polis griega, en este caso de Sócrates, a Atenas. Entonces, esta, digamos, es quien alumbra el camino, ¿verdad? Lo que pasa es que esa tradición que queda escrita de alguna forma, ustedes saben, Sócrates no escribió nada, pero quien sí escribió los diálogos de Sócrates fue Platón. Y ahí Platón nos ofrece, ¿verdad?, un caudal inmenso de conocimiento. Y él más su discípulo Aristóteles constituyen, digamos, la dupla fundacional de una tradición que tiene 2500 años. Pero fíjense qué fue lo que pasó. Cuando Estados Unidos impone su modelo, o el modelo es emulado por las carreras y los universitarios que se han en América Latina, cuando eso es emulado, ¿verdad?, lo que queda de lado por completo es la gran tradición filosófica política, que se hacían las preguntas más importantes, sobre todo las preguntas sobre la buena sociedad. Esa pregunta está normalmente ausente en las carreras convencionales de ciencia política. Y espero que no sea el caso también en vuestra carrera, ¿verdad? Porque de ser así habría que proceder a una revisión. Porque si la ciencia política puede hacer algo por nuestras sociedades, si nosotros como politólogos podemos hacer algo en relación a nuestras sociedades, es poder plantearnos las grandes preguntas y tratar de develar los grandes interrogantes, las cuestiones fundamentales que no están adecuadamente examinadas en nuestros países. Son los no problemas, situaciones de las cuales no se habla, ¿verdad? Y que por lo tanto para nosotros como politólogos es fundamental descubrir esa realidad que no se ve nada, descubrir la realidad de la discriminación, de la opresión, de la exclusión social, del carácter incompleto de estas transiciones democráticas que se hicieron, ¿verdad?, en medio de cantos celebratorios. La mía era una de las pocas voces disidentes, porque yo decía, muy bien, está muy bien que la gente pueda votar y elegir al presidente ahora en nuestros países y elegir a sus representantes y al Congreso, pero ¿cuál es la producción de la democracia? ¿Cuál es la producción en términos de servicios, en términos de políticas? Porque no basta con pensar una arquitectura de gobernanza en función de leyes de partidos políticos, leyes sobre procesos electorales, que están muy bien, tenemos que tener.
Pero además es necesario preguntarnos sobre una figura central que no puede ser descuidada jamás en un análisis de la democracia, que es la figura del ciudadano o de la ciudadana. Y entonces preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los derechos reales que tienen esas personas? ¿Han adquirido la democracia? ¿Les cambió la vida realmente o no les cambió? La democracia está viviendo en función de las promesas, la promesa de la democracia. ¿Cuál es la promesa de la democracia? La buena sociedad. Esto arranca con Platón. Es más, arranca con Sócrates. Platón es quien escribe, ¿no es cierto?, el legado de Sócrates. Bueno, la pregunta no está presente. No está presente en la gran mayoría de nuestras carreras de ciencia política. Y por eso creo de que tenemos a veces problemas para interpretar este mundo, no solamente para cambiarlo, problemas para interpretar este mundo. Porque no nos hacemos las preguntas más pertinentes. ¿Por qué esto? Bueno, porque el modelo americano de organización de las carreras de ciencia política se basa fundamentalmente en una concepción, como les decía, fragmentada de la realidad social. Una concepción que corresponde a la cosmovisión propia del mundo burgués, como diría el teólogo y filósofo latinoamericano Enrique Dussel. Enrique Dussel, que ha trabajado mucho sobre el tema de la epistemología latinoamericana. Y nosotros hemos heredado esta concepción epistemológica de Estados Unidos, que es muy propia del mundo burgués, como dice Dussel, que fracciona la economía aquí, la política allá, la sociología más allá, la cultura por otro lado, la historia nos hemos olvidado. Y entonces esto, ¿qué hace? Esteriliza nuestros análisis. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que todos aquellos que gozaban de una enorme difusión, su obra gozaba de una enorme difusión en la década de los 80 y los 90, lo que yo he dado a llamar los transitólogos, teóricos de la transitología, que pensaban tan solo en la arquitectura política y en la arquitectura constitucional, y que tenían como modelo la transición española del posfranquismo, que a los ojos de ellos parecía ser un ejemplo absolutamente luminoso, incuestionable. Fíjense cuál es hoy la opinión que prevalece en España sobre la transición. Terrible, terrible, inclusive a nivel de la opinión pública. Lean las cosas de Juan Carlos Monedero, o mismo de Pablo Iglesias, o cualquiera de los mejores sociólogos, politólogos, Arantxa Tirado, ¿no es cierto?, españoles. Y ellos son hipercríticos de una transición que ha frustrado las expectativas que se tenían de construir una verdadera democracia. Porque ¿qué es lo que define una democracia? La definen las normas que regulan el funcionamiento del proceso electoral o la calidad de los ciudadanos y las ciudadanas. La forma en cómo esos ciudadanos y ciudadanas viven, los derechos reales de que gozan, las condiciones reales de su existencia, o el hecho de que haya 2, 3 o 4 partidos compitiendo en las elecciones. Hay un sociólogo sueco, Gösta Esping Andersen se llama, que escribió un libro muy interesante, se llama Los 3 mundos del desarrollo, donde él compara Estados Unidos, Europa, Japón. Pero una de las conclusiones fundamentales de su libro tiene que ver con la democracia. Y él dice, medir la calidad de la democracia significa medir la calidad del ciudadano o de la ciudadana. Si estamos hablando de ciudadanos empobrecidos, faltos de educación, carentes de atención médica, sin seguridad social para su ancianidad, no estamos hablando de democracia. Estamos hablando de regímenes electorales, o lo que llamamos en uno de mis libros, democracias electorales. Está bien, es mejor que tener un déspota autoritario,
pero en la medida en que no se logra todo eso que dice Spin Anderson, seguridad, salud, educación, ¿verdad?, acceso a la cultura, tranquilidad para enfrentar los años de la vejez, no podemos hablar de una democracia. Entonces, todo eso está hoy siendo replanteado, profundamente replanteado. En algunas universidades de manera más fuerte, en otras menos fuerte, porque la inercia de una ciencia política que se dedica exclusivamente a analizar con variables políticas los procesos políticos está en profunda crisis. Y tenemos que salir de esa crisis. Esto significa abrir una mirada como la que tuvieron algunos de los personajes más importantes en el mundo de las ciencias sociales. Pensemos en este siglo, un personaje extraordinario ha sido el profesor Barrington Moore, que escribió aquel libro maravilloso sobre los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, un libro del año 60 y tanto, 70. Barrington Moore hace un análisis sociológico, político, cultural, histórico, geopolítico en un cierto sentido, del proceso de construcción de los regímenes democráticos y cómo en su fracaso cayeron en terribles dictaduras. El caso del fascismo asiático o del fascismo alemán. Pero él se sale del molde tradicional, rompe el molde. Otro, un gran economista, Albert Hirschman, ¿verdad?, también fallecido hace muchos años. Estoy hablando de quienes fueron de alguna manera mis maestros en los años 60 y 70. Hirschman era un economista, un gran economista, pero un economista cuyo análisis estaban llenos de variables sociológicas, políticas e internacionales. Porque él decía que la profesión de economista, y yo tomo esto para nosotros y para ustedes como politólogos, implica cultivar el arte de traspasar fronteras disciplinarias. El arte de traspasar fronteras disciplinarias. Y por lo tanto, un buen politólogo tiene que ser un hombre que sea a su vez un buen economista, un buen historiador, un buen sociólogo, un buen conocedor de la cultura y de la antropología cultural y un buen historiador. Si no hace eso, si no tiene esa formación, sus análisis podrán ser más o menos sofisticados. A veces se oculta, sobre todo en Estados Unidos, la ignorancia profunda de la problemática de fondo de la política, con una matematización de los razonamientos y los argumentos políticos, ¿verdad? Y se piensa que ahí lo importante es la exactitud de la medición, lo cual es un sinsentido, porque yo estoy a favor de una medición rigurosa, pero sí una medición rigurosa de todas las variables que intervienen en la vida social. Y yo, para entender el comportamiento político en la Argentina, no puedo limitarme exclusivamente a manejar el conjunto de variables políticas. Tengo que entender la inercia histórica, tengo que entender la inserción internacional de la Argentina, tengo que ver cómo se estructuró la sociedad argentina, sus principales clases y grupos sociales. Tengo que entender, por supuesto, el marco institucional, legal. Tengo que entender el funcionamiento de la economía. Pero lo que pasa es que la ciencia política, en su sentido más convencional, como se practica en Estados Unidos y en algunos países todavía de América Latina, es una ciencia política que no se hace la pregunta, a mi juicio, fundamental. Y no solamente en la ciencia política, no se hace tampoco en la economía, ni en la sociología. Y la pregunta es, ¿cuál es una buena sociedad? ¿Cómo se construye una buena sociedad? ¿Cuáles son los rasgos de una buena sociedad? Cuando uno hace este planteamiento, de inmediato saltan los custodios de la ortodoxia de la ciencia social positivista, nos dicen que esa no es una pregunta científica, es una pregunta valorativa. Claro, las sociedades son entes valorantes, valorados y que valoran permanentemente. Por supuesto que sí.
Pero por eso es que el retorno a la filosofía política clásica nos permite a nosotros replantearnos las grandes preguntas sobre cuál es el mejor orden social. Y si no tenemos la respuesta, por lo menos tener los grandes lineamientos. ¿Qué es una buena sociedad? ¿Por qué son tan refractarios, sobre todo en la ciencia económica, que nos inundan con sus datos, inversiones, oferta, demanda, exportaciones, tasas de interés, etcétera? Pero la pregunta es, todo ese momento económico, ¿al servicio de quién está? La respuesta que no se da es al servicio de los ganadores de la puja económica, que son una pequeña minoría. ¿Quiénes son los ganadores hoy? A ver, en un país como Estados Unidos, el 1%. Y el 90% restante son los perdedores. Y hay un 9% que está ahí fluctuando a media agua, que por ahí puede subir un poquito, por ahí puede bajar. Pero los ganadores es el 1%. Entonces, la pregunta de cuál es la buena sociedad es una pregunta molesta. Y como la ciencia económica está tan articulada al poder económico, la pregunta no se hace, salvo por algunos grandes economistas que tuvieron la audacia de preguntársela. O como que hoy, por ejemplo, un economista como Thomas Piketty, el francés, que escribió un libro extraordinario, El Capital en el siglo XXI, se hace la pregunta, ¿por qué 2 siglos de historia del capitalismo en Estados Unidos y Europa no han logrado acabar con la desigualdad económica estructural que surca todos estos países? ¿Cómo está la gran pregunta? Y nosotros tenemos que hacernos la pregunta sobre la buena sociedad también, como politólogos. No basta con saber que el proceso político decisional que ha instaurado un nuevo gobierno, que ha constituido un nuevo gobierno en Perú, en Argentina o en Chile, nos basta con saber de que el procedimiento fue el correcto. ¿Y el contenido? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que quiere ese nuevo gobierno? ¿Qué está haciendo para su gente? Por eso, cuando uno vuelve al estudio de las transiciones y la transitología, advierte las limitaciones de estos enfoques politicistas. Por eso necesitamos un enfoque integrado, un enfoque en donde se articulen todas estas dimensiones. Una nueva concepción epistemológica, dejando de lado el positivismo, ¿verdad?, que no nos ha servido de mucho. Incluso porque en estos momentos, por ejemplo, si hay algo que sabemos, es que prácticamente, todas las encuestas están dando malos resultados que luego no se verifican en la práctica, las encuestas electorales, porque ha cambiado completamente la forma de nuestra sociabilidad, no solamente por la pandemia, ya venía de antes. Las encuestas no venían acertando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser que encuestas hechas por las grandes encuestadoras de los Estados Unidos tengan márgenes de errores del 8 o 10% en sus pronósticos? Bueno, porque están utilizando un instrumental que ya de ninguna manera sirve para entender sociedades que han cambiado de manera tan rápida y tan fuerte. Y con la revolución de la Internet y de la comunicación digital y la informática y todo lo demás, evidentemente son sociedades más complejas y que nos obligan a plantearnos la pregunta de si estamos avanzando en la dirección correcta. Y esto nos lleva entonces a decir, sin renunciar al conocimiento de lo que es la ciencia política contemporánea, pero revalorizar la gran tradición de la filosofía política. Tenemos que volver a leer a Platón, tenemos que volver a leer a Aristóteles, hay que leer las obras de San Agustín, ¿verdad?, la obra religiosa, pero su reflexión sobre la ciudad del hombre, la ciudad de Dios, son reflexiones interesantísimas. Lo mismo que las reflexiones de Santo Tomás de Aquino sobre el gobierno de los príncipes, reflexiones extraordinarias. El pensamiento de Lutero, el pensamiento de Tomás Moro, ¿verdad?, el pensamiento de Maquiavelo, que es
un punto de quiebre fundamental en donde él recoge toda la tradición de la filosofía política antigua y la replantea como correspondía a su tiempo. Era un hombre del Renacimiento, era un hombre que estaba siendo testigo del advenimiento de la modernidad y por lo tanto hace toda una reflexión sobre la política, en donde no se olvida para nada de lo que es la buena sociedad. Maquiavelo es un autor que ha sido denigrado de una manera salvaje y de una manera absolutamente viciosa, pero Maquiavelo también se pregunta de cómo se construye un orden político estable y legítimo, y nos da algunas claves fundamentales. Mencionaré tan solo uno, pues sería tema de una conferencia aparte. Él analiza no solamente los principados, que es el objeto de su estudio en su libro más conocido, que es El Príncipe, pero él estudia también, con mucho cuidado, los inicios de la República Romana y trata de ver qué fue lo que permitió el florecimiento de esa grandiosa república que fue Roma, la primera gran república, y por qué esa república finalmente se corrompió, terminó dando lugar a un imperio, y el imperio finalmente sucumbió y arrastró en su caída nada menos que a Roma. Él se pregunta, ¿qué tenía la República Romana en su momento de máxima gloria y esplendor? ¿Cuál era lo que la caracterizaba? Y él nos da una clave fundamental. Nos dice, lo que hizo de posible la grandeza de Roma fueron sus grandes leyes, por una parte, pero por otra, el equilibrio que había entre el pueblo romano, la plebe, que era representada por los tribunos, y el Senado, que era el lugar en donde se instalaba el poder de la nobleza, de la aristocracia romana. Dice, en la medida en que hubo un equilibrio entre estas dos fuerzas, la plebe en las calles, la nobleza en el Senado, se produjeron las más grandes leyes que hicieron felices a la población de Roma. Cuando por razones distintas este equilibrio se rompe, porque los nobles, la aristocracia, la nobleza, acrecienta su poder, y los tribunos de la plebe y la plebe en sí se desorganiza, se desmoraliza, y dejan de ser un factor en la vida política romana, la república entra en crisis. Y esta es una enseñanza que yo me atrevo a decir, tiene una importancia decisiva en el mundo de hoy. El mundo del equilibrio que la política hace para equilibrar un mundo económico profundamente desequilibrado. Porque ¿cómo hacemos para controlar a ese 1% que tiene en sus manos el poder económico, el poder político, el poder mediático y el poder militar? ¿Cómo se lo controla? Eso es una dictadura. Lo que tenemos nosotros en muchos casos son regímenes de dictadura, dictablandas, decía una vez Guillermo O'Donnell, ¿verdad? Una especie de dictadura democrática. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si hay el 1% que concentra poder económico, poder mediático, poder económico, decía, poder comunicacional, poder militar, poder jurídico, judicial, no se puede hablar de una democracia. ¿Cómo se compagina eso? ¿Cómo se neutraliza? Bueno, con una acumulación de poder muy fuerte en la esfera de lo político, haciendo que desde la política, una política basada en el equilibrio, ¿verdad?, entre la calle y los grupos dominantes, pueda producir una legislación que termine equilibrando esa balanza que está tan desigual. Unos están arriba y otros están abajo, que eso es lo que tenemos hoy en la mayoría de nuestros países. Maquiavelo nos da el consejo, nos dice el camino. El camino es
retomar el impulso creativo, democrático, profundo de la calle, representado en Roma por los tribunos de la plebe. Eso ha caído totalmente en desuso en las teorizaciones contemporáneas en la ciencia política. Y tenemos nosotros que recuperar todo eso. Y a partir de Maquiavelo, recuperar la tradición post-maquiaveliana que se constituye a partir de Maquiavelo. Rousseau, personaje fundamental, que plantea un tema, ¿verdad?, tabú en el mundo, en nuestras carreras de ciencia política. Rousseau, que dice que en su famoso discurso sobre la desigualdad entre los hombres, plantea el papel nefasto que la propiedad privada tiene en la corrosión y en la corrupción de la sociedad civil y en la corrupción de las personas, anticipando de alguna manera, en 2 siglos, los avances de la psicología sobre el papel del impulso adquisitivo económico en la creación de un nuevo tipo de alienación psicológica, tema que estudiaría Freud después y todos los discípulos de Freud. Entonces, volver a Rousseau, a la reflexión sobre Rousseau y el contrato social y la democracia directa y la crítica a la democracia representativa, que se nos plantea entonces como un gran desafío, porque hoy en sociedades de masas no tenemos más remedio que tener democracia representativa, sí, pero tienen que ser complementadas con otro tipo de organización política, ¿verdad?, a nivel regional y a nivel comunal, que desde abajo hacia arriba vaya construyendo la democracia, porque la democracia no es solamente la formalidad del voto, ese es un aspecto nada más. Entonces, Rousseau nos da muchas pistas para esto. Y por supuesto Hegel nos da unos ingredientes extraordinarios sobre el tema de la democracia, no porque él fuera un teórico de la democracia, pero sí porque nos da una concepción que nos permite entender a la sociedad, a diferencia de las concepciones pre-hegelianas, la sociedad como un entrecruce de contradicciones insolubles, permanentes, en perpetuo desarrollo, ¿verdad? Y que lo que hay que hacer es cabalgar sobre esas contradicciones y ver la manera de resolverlas, pero no se las resuelve negándoselas. Hace que Hegel, que es un autor también que tiene muy mala fama en las carreras de ciencia política, porque Hegel dice algo que para el orden establecido, para los grupos dominantes, es la abominación total. Hegel dice que todo producto histórico es transitorio, que la vida social está en permanente mutación. Él saca este razonamiento de Heráclito, ustedes recordarán, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Lo que dice Hegel es que todo proceso histórico es un proceso en permanente mutación. Y que aún las instituciones que nos parecen más arraigadas, más sólidas, más asentadas en el suelo de la sociedad y en el inconsciente de los sujetos, aún esas instituciones están llamadas a ser superadas por el juego de la dialéctica, por la tesis, la antítesis, la resolución de las contradicciones. Y esto, claro, para los apologistas del capitalismo es un problema, porque quiere decir que este sistema que aparece como eterno, que aparece como invencible, que aparece como durante 500 años, que es más o menos la historia del capitalismo es eso, está condenado desde la perspectiva de Hegel, y ahí se aferra Marx, el joven Marx, y repiensa el capitalismo a partir de ahí, está condenado a ser superado por otro sistema, que a su vez también será superado por otro. Por eso cuando en algún momento le preguntan a Marx o a Engels, no sé quién, bueno, ¿qué es el comunismo? Ellos no dicen es tal cosa, dice eso es el movimiento permanente que se recrea y critica y reformula incesantemente a lo largo de la historia. No hay una estación final, se llega al comunismo. Esto nunca lo pensó Marx. Lo que pensó Marx fue la transitoriedad del capitalismo, sus contradicciones, pero bueno, esto requiere
entonces incorporar en nuestras carreras de ciencia política todos esos pensadores, que son pensadores que no son muy tenidos en cuenta normalmente. Más allá de los pensadores que tenemos que incorporar que vienen de la historia latinoamericana. Creo que la vez pasada les hablé algo de esto. Incorporar las extraordinarias reflexiones de personajes como Simón Bolívar, ¿verdad? Que realmente no solamente era un genio militar, era un hombre de una cultura, una formación extraordinaria. Bolívar conocía toda la literatura clásica de su época, al dedillo, conocía a Maquiavelo, conocía a Montesquieu, a todos los enciclopedistas, a todos los que fueron anteriores a él, ¿verdad? Los conocía muy bien. Y hablaba y explicaba en sus cartas, en sus discursos. Además escribía, el hombre escribía permanentemente. Y esto nos va a ayudar. En otras palabras, ¿para qué? Bueno, para situar nuestros análisis políticos en un debido contexto histórico, sin el cual caemos en un mero formalismo. No puede ser, digamos, que pensemos simplemente en la figura, supongamos nuestros presidentes, al margen de la génesis histórica que ha creado para nuestras sociedades determinadas alternativas políticas y excluido otras. Y esto requiere una carrera de ciencia política que esté abierta, muy abierta al examen de la historia, muy abierta al examen de la historia económica, la formación, la conformación del Perú, ¿verdad? Cómo se produjo en un proceso durísimo, complicadísimo, ¿verdad? Algunos dirían hasta todavía inacabado. Yo no concuerdo con eso, pero hay visiones más pesimistas de que todavía no se ha constituido, ¿verdad?, una unidad histórica, porque es un país que tiene estas tres regiones tan distintas, ¿no es cierto?, la costa, la sierra y la selva, donde la unidad pasa apenas por lo más ritual y lo simbólico. Y eso, para nosotros politólogos y para ustedes politólogos jóvenes del Perú, es una gran tarea, una inmensa tarea por delante, que la podemos hacer con una carrera de ciencia política que rompa, ¿verdad?, con esta inercia que nos viene de la tradición norteamericana, de carreras compartimentalizadas, y que nos permita pensar la democracia con un criterio mucho más amplio. Una democracia que no es solamente la formalidad electoral, que no es solamente la división de poderes, una democracia que tiene que ser una democracia social, si no una democracia social. Si la democracia no mejora las condiciones de vida de peruanas y peruanos, va a caer rápidamente en una profunda crisis de legitimidad. ¿Qué es lo que está pasando en muchos países? Y si además la democracia no se traslada a la vida económica, y acá les cito a un autor norteamericano, un hombre que tuvo capacidad de redefinir su propio pensamiento. Se trata del profesor Robert Dahl. Y Dahl, en una de sus últimas obras, dice: yo no veo las razones por las cuales nos parece legítimo exigir la democracia en el orden político y callarnos la boca y no exigir la democracia en el orden económico. ¿Por qué es que propugnamos la dispersión del poder para que no haya nadie que tenga demasiado poder y nos domine en la vida política? Y sin embargo, no propiciamos la dispersión del poder en el terreno económico, que está mucho más concentrado todavía que en el terreno político. Esto lo dijo el profesor Robert Dahl, el padre de la teoría del pluralismo democrático, en uno de sus últimos escritos, que no por casualidad, es algo que él escribe después que hace una visita a Cuba en el año 2003, en la Asamblea de Claxo. Y ahí él tiene la ocasión de conversar con la gente, salía a la calle, hablaba con todo el mundo. Habló con Fidel, por supuesto, también. Y él hace una revisión de su planteo, que nosotros tenemos que hacer acá en nuestras carreras de ciencia política, que cuesta mucho. Es decir, ¿por qué
propiciamos la redistribución del poder político para que no haya despotismo, ni autoritarismo, ni centralismo autoritario. ¿Y por qué no hacemos lo propio con el poder económico? ¿Por qué no hacemos lo propio con el poder mediático? ¿Por qué nos parece normal de que haya un oligopolio o un duopolio mediático que controle el 95%, perdón, el 95% de todas las informaciones que circulan en el Perú o en la Argentina? Y eso nos parece normal, no nos inquieta. ¿Pero por qué? Bueno, porque la tradición de la ciencia política norteamericana es que la política se dedica a la política, los estudios políticos se hacen con variables políticas y no se mira para los costados, no mira ni para allá, ni para allá, ni para abajo, ni para arriba. Entonces los estudios son estériles, no aportan gran cosa. Y como no aportan gran cosa, la sociedad no nos reconoce. Y como la sociedad no nos reconoce, un círculo vicioso, hay cada vez menos recursos para las carreras de ciencia política y de sociología. Entonces tenemos que romper esa inercia. Yo quería un poco dar fin a esta conferencia haciéndole una exhortación en ese sentido. No podemos caer, ¿no es cierto?, en esa trampa que era el pensamiento acomodaticio, el pensamiento fácil, el pensamiento que no impugna. Porque si no hacemos eso no tenemos gran utilidad social. Y no podemos defendernos, no podremos defendernos cuando de alguna manera venga pareja y un déspota que diga se cierran las carreras de ciencias sociales. Ya nos pasó en la Argentina con la dictadura, cerró la carrera de sociología, ciencia política ni existía. En la Universidad Católica de Argentina, con el golpe de 1966, fíjense ustedes, claro, la nuestra era una iglesia preconciliar, no tuvimos acá, sino mucho después, curas como hubo en el Perú, como el padre Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Bueno, pues que lo que se le ocurrió al rector de la Universidad Católica en el año 66 fue simplemente cerrar la carrera de sociología, echar a todos los profesores. Entre ellos era yo, el más joven de los profesores, de la noche a la mañana a la calle, todos. ¿Por qué? Bueno, porque no había que hacer ninguna pregunta molesta. Y creo que lo nuestro, y termino con esto, nosotros tendríamos que adoptar una especie de juramento hipocrático como politólogos. Nosotros tenemos que tener un juramento por el cual estemos obligados a decir las verdades, a pesar de que sean muy molestas, y a denunciar las mentiras, a pesar de que sean muy convenientes. Decir las verdades, por molestas que sean, denunciar las mentiras, por convenientes que sean para los grupos dominantes. Si no hacemos esto, no sé cuál es el sentido de nuestra labor. Y yo confío en que ustedes, de alguna manera, están encaminados en esta dirección. Sería una pena muy grande que bajaran los brazos y se dejaran ganar por el saber convencional. Ese saber convencional no le ha servido al Perú, no le ha servido a la Argentina, no le ha servido a Estados Unidos. Lo que hoy está padeciendo Estados Unidos con Donald Trump tiene que ver también con un fracaso de la ciencia política, que no supo advertir a tiempo los peligros que se venían. No cuando lo eligen a Trump, sino de antes. Un proceso de gestación, ¿verdad? Una degeneración de la calidad de la dirigencia política, ostensible. Ustedes no pueden comparar a Franklin Delano Roosevelt con Donald Trump, o mismo John Kennedy con Donald Trump. Pero ahí los politólogos se quedaron calladitos. No había elecciones, estaban las primarias, el colegio electoral, se decidía, estaba todo de moda y está el resultado. Un país profundamente dividido, con un estallido de supremacismo blanco en contra de los afroamericanos y en contra de los latinos, los hispanos, y un país que se va a lanzar a cualquier aventura bélica en cualquier parte del mundo con tal de distraer la atención del electorado, porque el 3 de noviembre hay elecciones. Y Trump hoy las pierde, no sé, dentro de 5 meses, pero hoy las pierde. Entonces creo que
La misión nuestra justamente es eso, dar la voz de alerta. Dar la voz de alerta. Que si las cosas no están bien, debemos decirlas, y que si las cosas están mal, tenemos que denunciarlas. Bueno, esto es lo que quería transmitirles el día de hoy, desearles una feliz jornada de trabajo y esperando que toda esta reflexión en voz alta les pueda ser de alguna utilidad para ustedes. Seguiremos en contacto en fecha próxima, así que les mando un gran abrazo y hasta siempre. Bien, muchísimas gracias. Ha sido la conferencia del doctor Atilio Borón denominada La importancia de la ciencia política y su campo laboral. Es una conferencia previa a la ceremonia central en el marco del aniversario, del 10º aniversario de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, de la Escuela Académica Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad y de la Escuela Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe, primera y segunda infancia. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Atilio Borón. Nos va a recalcar a manera de recordar John Andrade quién es el doctor Atilio Borón. Adelante, John. Bien, sí, muy buenos días con todos. Acabamos de escuchar la conferencia central por el 10º aniversario de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Estas actividades se están realizando por el marco del 10º aniversario de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, tanto de las carreras de Ciencia Política y Gobernabilidad de la UNAMBA y asimismo también de la Escuela Académica Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. El doctor Atilio Borón es un sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador de la CONICET. Es un honor que el día de hoy haya sido partícipe de estos eventos que se están llevando a cabo por el aniversario de la facultad, siempre en cuando también agradecer por organizar y por la participación y el apoyo al segundo Congreso Nacional de Ciencias Sociales que se va a llevar el próximo año en la universidad. Ahí quien lo preside, ¿no? Es el estudiante Mike Velázquez, estudiante de Ciencia Política y Gobernabilidad. Adelante, Yurema. Bien, muchísimas gracias por tus palabras previas para ir entrando exclusivamente a la ceremonia central en el marco del 10º aniversario de nuestra facultad, para lo cual vamos a invitar con los mejores gustos y agrados al profesor Genaro Cabana Orihuela, quien va a ser el maestro de ceremonia en el marco del 10º aniversario de nuestra facultad. Adelante, profesor Genaro. Muchas gracias. Estamos celebrando el 10º aniversario de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para todas las autoridades de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Estamos celebrando el 10º aniversario de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y sus escuelas de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y Ciencia Política y Gobernabilidad. Una mañana nutrida. A las 9:30 de la mañana se realizó misa en quechua. Asimismo, hemos tenido la conferencia magistral del doctor Atilio Borón con el tema La importancia de la ciencia política y su campo laboral. Señoras y señores, celebrando el 10º aniversario de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, me complace presentar al profesor Carlos Sánchez Acustupa, director del Departamento Académico. Tukuy sunjuwan napaycuyki kunan chunka wata aniversario de nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales, en especial la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y al mismo tiempo la carrera de Ciencia Política y Gobernabilidad. Damos la bienvenida a la rectora de la UNAMBA, la doctora Iris Paredes, al mismo tiempo al doctor Manuel Ibarra, como vicerrector académico de nuestra Universidad Micaela Bastidas de Apurímac, de igual modo a la anfitriona de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, a la doctora Hilda Guayba Mamani, y por
De igual manera, dando la bienvenida al director de Ciencia Política y Gobernabilidad, al licenciado Teodoro Arenas. Igual puedo decir del director de Educación Inicial y Cultural Bilingüe, el profesor Juan Visa Asturi. Y por supuesto a toda la comunidad universitaria, en especial a los docentes, a los estudiantes y al público en general, quienes vienen forjando el verdadero valor de esta sociedad y la cultura que viene trabajando. Una región que espera mucho de su universidad. Esta universidad de la UNAMBA, y en especial la carrera de Ciencia Política y Educación Inicial, vienen buscando el verdadero desarrollo social y cultural, porque sabemos que en esta región, donde hay una diversidad de recursos naturales, por su variedad de climas, eso permite que haya un conjunto de variedades de maíces. Tenemos una variedad de papa, de frijoles y de fruta, de la tuna, del aguaimanto y de muchas de las variedades de las paltas, etcétera, las mismas que nos ayudan a tener mejores condiciones de vida. Por eso y por mucho más sabemos que esta región y el Perú es tan rica en estos recursos naturales y por lo tanto también en diversidad de otros recursos como el tema ganadero de los caminos sudamericanos y por supuesto también la minería. También está el tema de los recursos hídricos y en fin, una gran variedad de recursos que tenemos. Y es entender los estudiantes y los egresados de las escuelas académicas de ciencia política en estos años, en estos 10 años, vienen empoderándose en diferentes espacios laborales de los gobiernos locales y regionales, como estrategas en la toma de decisiones, ¿no? Para buscar. Muy bien. Continuando con el programa por el 10º aniversario de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, vamos a tener el honor de presentar a la doctora Hilda Waiwa Wamani, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, a quien vamos a recibirlo con esas fuertes palmas en nuestro corazón. Bajicuna Panaikuna, Hankunawan, Panachanchis, doctora Hilda Waiwa Wamani. Muchas gracias, profe Genaro. Señores, señora rectora encargada de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, doctora Iris Paredes, señor vicerrector académico Manuel Ibarra Cabrera, señores directores de escuela, doctor Teodoro Arenas Mamani, doctor Juan Visa Asturi, señor director de departamento, ingeniero Carlos Sánchez Acostupa, señorita presidenta del Consejo, presidenta del Centro Federado de Educación Inicial Intercultural, señorita Zunilda Soria, señor John Andrade, presidente del Centro Federado de Ciencia Política y Gobernabilidad. Estimados colegas, queridos estudiantes, egresados y público en general. Para la Facultad de Educación este es un momento muy importante porque hoy celebramos el 10º aniversario de la creación de las escuelas profesionales de educación inicial intercultural, bilingüe y de ciencia política y gobernabilidad. Quisiera empezar con lo que Heinz Dieterich decía en su libro Nueva Guía para la Investigación Científica, citando a Martí. Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único medio de librarlo de tiranías. Esta ha sido la premisa para la creación de las escuelas profesionales cuyo aniversario celebramos hoy. La Facultad de Educación y Ciencias Sociales y su